continuación, otitis media aguda en adultos, un enfoque rápido y práctico. Primero, la definición. En esta tenemos que es una combinación de primero, presencia de líquido o exudado en el oído medio, tal como lo vemos en esta imagen con un nivel hidroaéreo. Segundo, presencia de inflamación de la membrana timpánica, como lo podemos ver en esta sección. Y tercero, síntomas de otitis como es la otalgia, el prurito y demás, o síntomas inflamatorios sistémicos como por ejemplo fiebre, escalofríos, diaforesis, y que sea de inicio reciente. Respecto a la epidemiología, es importante conocer que esta enfermedad es más común en los niños, diciéndose que el 80% de los niños mayores de 3 años ya han tenido al menos un episodio de otitis media aguda. A partir de los 14 años, solo el 3 al 5% de las personas sufren este cuadro, por lo tanto en adultos es muy infrecuente. Y las complicaciones se presentan solo entre el 0.1 y el 2% de los casos presentados. Conocer los microorganismos nos determina el tratamiento, por lo tanto, en el caso de la otitis podemos hablar de bacterias y virus. También se describe a los hongos, pero son muy poco probables. En el caso de las bacterias, las principales son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, especialmente cuando hay una conjuntivitis asociada, y Moraxella catarrhalis. La etiología viral varía entre el 41 y el 70% de las veces, siendo el virus respiratorio sincitial, la influenza y el adenovirus los virus más comunes. Con los factores de riesgo encontramos que el sexo masculino tiene una pequeña predisposición adicional en comparación con el sexo femenino. Existe una clara predisposición genética. Las infecciones respiratorias previas facilitan los cuadros de otitis. Si se es fumador activo o pasivo, es más fácil adquirir esta infección. Si hay inmunodeficiencias también. El reflujo gastroesofágico puede contribuir a que se instaure esta patología, las alergias como medio de inflamación y anomalías en la trompa de Eustaquio o en el oído medio en general, como por ejemplo este tumor en la rinofaringe que puede ocluir la trompa de Eustaquio. El vaciamiento no es el adecuado y por lo tanto se facilita la otitis. Respecto al diagnóstico necesitamos 3 cosas. La primera es una historia clínica bien detallada en la que el paciente nos va a contar los síntomas que tiene, que son otalgia, prurito, sensación de plenitud, entre otros, y que estos síntomas sean de forma aguda. También necesitamos una otoscopia. En esta imagen no corresponde a una otoscopia de una otitis, sino una otoscopia normal, para que podamos recordar que se encuentra el trígono luminoso, el ombligo, el martillo, la parte flácida y la parte tensa, todas sin signos de inflamación. Finalmente requerimos una neumatoscopia, en la que vamos a poder evaluar en el consultorio la movilidad de la membrana y determinar si hay contenido detrás de ella, es decir, en el oído medio. Si no tenemos sospecha de que sea una infección grave, como que tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica o sospecha de complicaciones, no requerimos paraclínicos ni imágenes. Bien, estos son ejemplos de otitis media, de lo que podemos encontrar en la otoscopia al realizarla en la otitis. Encontramos aquí el primer hallazgo que debemos ver es ausencia de los referentes anatómicos mencionados en la imagen anterior. No vemos el trígono luminoso, el ombligo, el martillo, ni podemos diferenciar adecuadamente la parte flácida de la parte tensa. Otro hallazgo muy importante y muy sensible en presencia de síntomas de otitis es los niveles hidroaéreos, sugestivos de líquido dentro del oído medio. También podemos encontrar la membrana timpánica abombada y si hacemos neumatoscopia probablemente no se mueva como debería moverse normalmente, sugiriendo que el oído medio está siendo ocupado por algo. Finalmente, podemos encontrar el oído la membrana timpánica perforada y esta puede tener o no secreción de líquido purulento. En este caso,
tenemos que dar mejores recomendaciones como evitar que el oído se moje en la ducha, evitar nadar, evitar introducirse objetos porque pueden agravar considerablemente el cuadro. Además, que requiere una valoración por un especialista. Respecto a las complicaciones y sus signos de alarma, encontramos la mastoiditis, en la cual podemos encontrar dolor óseo y cambios en la región cutánea del proceso mastoideo. También podemos encontrar la laberintitis, en la cual los síntomas de alarma es el vértigo y el mareo, por lo cual estos siempre deben ser indagados en la historia clínica. Además, encontramos la parálisis facial periférica, siendo un compromiso común dada su cercanía en el recorrido del nervio facial. Aquí podemos evidenciar que es periférica porque el compromiso de la parte frontal está presente del mismo lado. También la meningitis, en la cual habría cefalea y signos meningios como Kernicki y Brudzinski, y el absceso cerebral, en el cual podemos encontrar cefalea intensa o alteración en el estado de conciencia y demás. También la hipoacusia neurosensorial, recordando que una hipoacusia de conducción es esperada debido al compromiso que hay del oído medio, pero una neurosensorial implica un compromiso importante y riesgoso para el paciente. Unos datos importantes que debemos tener en cuenta es que las complicaciones, como lo dije antes, solo ocurren del 0.1 al 2% de las veces, pero siempre deben ser descartadas por el bien del paciente. Finalmente, que hasta el 85% de las otitis con síntomas leves o moderados, incluso si son por bacterias, mejoran sin tratamiento en un término de 48 a 72 horas. Por lo tanto, para el tratamiento tenemos las siguientes alternativas. Primero, dar un manejo expectante por 48 a 72 horas o iniciar tratamiento antibiótico. El manejo expectante se acepta por el hecho que les comenté antes, que el 85% de las veces mejora sola. Por lo tanto, si son síntomas o moderados, se puede acordar con el paciente que vuelva en 2 o 3 días y determinar si hubo mejoría y disminución de la inflamación. El paciente tendría que tener analgesia, por supuesto. Se puede iniciar con acetaminofén, se puede usar otros AINES como ibuprofeno o naproxeno, pero siempre tiene que ir acorde con las necesidades del paciente. Es decir, si el paciente tiene un dolor severo, con esto no sería suficiente. Podemos ir escalando de acuerdo a nuestros recursos en la analgesia. Ahora bien, si decidimos dar el tratamiento antibiótico, ya sea porque queda complicado volver a ver al paciente en este tiempo por problemas de geografía o simplemente porque los síntomas son muy severos, entonces la primera línea es la amoxicilina a una dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Se les debe recomendar a los pacientes completar los 10 días a pesar de que la mejoría la noten en el tercer o cuarto día. Esto con fines de disminuir la recurrencia y la resistencia bacteriana. También hay otra opción en el caso de que por horario se le dificulte al paciente tomársela cada 8 horas y es dar amoxicilina 875 miligramos cada 12 horas. Si ya hemos dado este tratamiento o el compromiso es mayor, podemos usar amoxicilina clavulanato a la dosis que ven en pantalla. Si el paciente es alérgico o ninguna de estas dos alternativas ha funcionado, se puede usar ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, pero en este punto el paciente ya debe ser visto por un especialista. Y recordar siempre dar la analgesia descrita anteriormente. Siempre hay que dar recomendaciones de los signos de alarma por los cuales deba acudir antes de lo citado o acudir a urgencias. En caso de que todo salga bien, el paciente debe ser citado a los 10 días para una nueva valoración y se recuerda que el tratamiento antibiótico no impacta positivamente a largo plazo, solo mejora los síntomas a corto plazo y ayuda
a la resistencia bacteriana. Por lo tanto, el manejo expectante no es una alternativa descabellada. En pacientes que los síntomas sean leves y moderados, debería ser la primera opción. Siempre sería adecuado hacer partícipe al paciente de esta decisión. Bueno, las recomendaciones finales son tomar el tratamiento completo, como lo dije antes, remitir al otorrinolaringólogo si no mejora la segunda línea, remitir si hay perforación de la membrana timpánica y recomendar no introducir objetos extraños, tapar el oído con algodón con vaselina antes de bañarse, no usar hisopos o bastoncillos, no sumergirse en piscinas, ríos o mar. Y si el oído no se ha perforado, se debería evitar viajar en avión por 6 semanas porque el cambio de presión podría ocasionar un barotrauma. Eso sería todo. Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o corrección, déjala en los comentarios.